Lo que habíamos anunciado, 8:48, estamos Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta, en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú. Si algo se ha logrado frente a esta pandemia es efectivamente que la mayoría de los peruanos, hay que decir en la mayoría, de manera contundente, estamos usando una mascarilla al salir de casa a estar con otras personas. Y esta es la primera barrera para evitar los contagios. Pero ¿cuánto hemos aprendido a usarla? ¿La estamos usando bien? ¿Qué debemos saber sobre el tema de las mascarillas? ¿Cada cuánto tiempo deben ser cambiadas? ¿Cuáles son las mascarillas más efectivas? La doctora Un, que está con nosotros, Margarita Un, ha desarrollado evidencias, información sobre el tema de la mascarilla que creo que es importante compartir con todos. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros. Hola, Mónica, buenos días. A ver, se habla de un 95% de barrera frente al virus si uno utiliza correctamente una mascarilla o quirúrgica o una mascarilla N95. ¿Es correcto esto? Sí, hay que recordar que las mascarillas cumplen la función de barrera efectivamente, y mientras esta barrera sea más gruesa, pues mayor efectividad de protección vamos a tener. Es así como las mascarillas, las conocidas mascarillas quirúrgicas, tienen 3 capas de filtración, y las mascarillas KN95 tienen 5, las N95 tienen mayor grosor, y bueno, los distintos tipos que hay en el mercado, ¿no? Estas 3 que estamos mencionando serían como las más indicadas, siendo que son de tipo desechable, ¿no? Básicamente por eso, pero hay que considerar que no toda la población o no todas las personas tienen la posibilidad de usar una mascarilla descartable por un solo día o quizás por unas horas y desecharla inmediatamente después de usarla. En ese caso, se puede procurar tener mascarillas de tela, pero estas deben ser reutilizables siempre y cuando sean lavadas, ¿no? ¿Lavadas todos los días? De preferencia sí, pues eso implica tener pues mascarillas de recambio, ¿no? Diría yo que la ropa interior, que está en íntimo contacto con humedades, etcétera, con sudor, transpiración, la cambiamos a diario. La misma premisa sería para una mascarilla que está, aparte de protegernos de los agentes externos, está en contacto con la propia humedad y con la exhalación, el vapor de agua que nosotros exhalamos al respirar, ¿no? De la misma manera habría que cambiarla diariamente o en tanto y en cuanto se humedezca, ¿no? Las personas que tienen, mayor transpiración, mayor exhalación de vapor de agua, mayor exhalación por las actividades que puedan realizar, no es lo mismo una persona que está sentada en casa haciendo teletrabajo o una persona que quizás está en la calle siendo transportista, etcétera, ¿no? De acuerdo a la actividad de cada uno, ¿no? Doctora Junge, buenos días. Tengo entendido que ustedes en el 2 de mayo, de los más grandes y emblemáticos hospitales del Perú, han hecho muchas prácticas respecto de la eficiencia de algunas mascarillas, y como usted sabe, como cuestan todavía, pese a que el Defensor del Pueblo nos ha dicho que va a pedir que el gobierno distribuya gratuitamente a toda la población, hay mucha gente que usa mascarillas fabricadas artesanalmente con una tela simple, y yo quisiera saber si una tela simple permite estar seguros de que no entran virus por la boca o por nariz, o que no salen en el caso de las personas infectadas que lleven este tipo de mascarillas improvisadas. La respuesta es que no. En realidad, como mencionaba al comienzo, idealmente las mascarillas, mientras más gruesas sean, tienen mayor capacidad de filtración. Pero ¿qué pasa? Estos filtros deberían ser de tipo hidrofílico, ¿no? Hidrofóbico, ¿no? Vale decir que la humedad la repelan, ¿no? Que si cae alguna microgota o alguna gotícula que es húmeda, no se absorba a través del mecanismo de la respiración, pero eso no necesariamente ocurre con todos los tipos de tela. Entonces, en ese caso, y cómo explicarle a la población qué cosa es una tela
hidrofóbica, ¿no? Básicamente es aquella tela que es impermeable, ¿no? Para hacernos entenderlo de forma fácil, ¿no? Pero eso significaría que por lo menos deberían tener esa capa debería ser la más externa para que si en alguna circunstancia cae alguna partícula húmeda no la llevemos hacia nuestras vías respiratorias. Pero la tela que es impermeable quizás es de un material más sintético, puede en el rostro generar más sudor, más humedad y eso irritar la piel, entre otros efectos. Entonces, en ese caso, una cubierta de algodón o una tela de algodón que esté adherida al rostro puede servir para absorber la propia humedad de la persona que la use, y hacia afuera una tela que sea un poco más impermeable, ¿no? Doctora. Como vuelvo a repetir, las mascarillas de tela deberían ser usadas y lavadas diariamente. Y asimismo, a pesar de que se las use y estas mascarillas pierden la integridad, la firmeza, la forma compacta, como cuando estaban nuevas, así como cuando usamos una prenda de vestir que con el tiempo se desgasta, se vuelve más flexible, etcétera, lo mismo va a pasar con una mascarilla. Entonces la idea sería darle un tiempo de uso y también desecharla, ¿no? Doctora, igualmente usarla y lavarla, porque el agua y el jabón es lábil a muchos gérmenes. Pero si ya se perdió la firmeza, ya no va a cumplir la verdadera filtración para la cual deberíamos estar todos atentos, ¿no? Doctora Jun, ¿hay situaciones diferenciadas en el uso de la mascarilla? A ver, me explico. ¿Hay situaciones en las que tenemos que usar necesariamente 2 mascarillas y hay otras en las que podemos usar una? Sí. El principio de la mascarilla, volvemos a repetir que es un filtro, ¿no es cierto? Ajá. Recordemos que la mascarilla es una de las medidas que tenemos de prevención. Ya se ha dicho más de alguna vez y a diario los medios de comunicación, y creo que todos lo sabemos, que no solamente es el uso de la mascarilla, ¿no? Entonces, en ese caso, mientras más filtros tengamos de barrera, pues más vamos a estar protegidos, por así decirlo. Pero, ¿qué ocurre? No es lo mismo el personal, nosotros que trabajamos en un hospital donde estamos expuestos a personas que tienen el virus, donde estamos expuestos a personas que potencialmente tienen el virus. Entonces, un hospital es un lugar de alta carga viral. Ya. No es lo mismo si me voy a pasear con el perro al parque donde no tengo gente a mi alrededor y estoy quizás con 1 o 2 personas a 5 metros de distancia. Entonces la carga viral va a ser mucho menor. Eso quiere decir que si, a pesar de no ser un personal de salud, voy a tener que por alguna circunstancia ir a un hospital, usar una mascarilla gruesa, idealmente una KN95 o una N95 que es más gruesa, o si es que no hay la posibilidad, pues poner más barreras de protección, en este caso con 2 mascarillas, ¿no? Y estas mascarillas que tienen válvula de exhalación, a veces la he visto en trabajadores, en gente que sube al transporte público y genera, a mí personalmente me genera mucho temor, porque por ahí igualmente sale todo lo que exhalamos, ¿no? Exactamente. Esas mascarillas tienen una válvula de forma tal que el aire que exhalamos se expulsa, pero quizás algunas partículas quedan dentro, pero no filtra todas las partículas microscópicas que sí van a quedar en el ambiente, ¿no? Esas mascarillas con válvulas en un principio han sido diseñadas para las personas que trabajan con vapores, con gases, con partículas de otro tipo, de modo tal que pueden inspirar aire, digamos, sin vapores tóxicos, pero no está diseñada para, en este caso, protegernos del medio externo de gérmenes que son más microscópicos, ¿no? En todo caso, la mascarilla con válvula tiene la capacidad de eliminar el aire que exhalamos, pero no filtra las partículas virales que podamos estar expeliendo en el caso de que estemos infectados. Doctora, entonces, quizás esas mascarillas nos protegen a quien la está usando, pero no protege a la gente que está alrededor. Doctora, una pregunta muy concreta, y justamente hay mucha gente que hace deporte. ¿Es conveniente, por ejemplo, hacer footing con la mascarilla puesta?
Porque eso es un problema para mucha gente, o sea, siente que se ahogan, pero ¿es conveniente? ¿Se puede hacer? A ver, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que las personas que hacen deporte no usen mascarilla, pero no basados en el hecho, no basados mucho en el hecho de del contagio, no más basados en el hecho de que, como bien dices, en el efecto que puede causar en el organismo. ¿Qué pasa? Que la interfase entre la mascarilla y el rostro provoca una concentración diferente de aire, donde el aire concentrado en ese caso no es oxígeno, sino es CO2, que es el desecho natural de la respiración que todos los seres humanos tenemos. Anhídrido. Exacto, es el sinónimo, ¿no? Entonces, al nosotros inhalar más anhídrido carbónico o más CO2, esto quiere decir que podemos ser más propensos a tener menos oxigenación, y eso puede tener otras consecuencias, bueno, en el cerebro, en el organismo en general. Es esa la premisa, ¿no? Pero en realidad, para protegernos como tal, debemos usar una mascarilla. Recordemos que las gotículas, mientras estamos corriendo, caminando, mientras estamos en bicicleta, van a permanecer en diferente tiempo en el aire, ¿no? Mientras el virus por sí solo no vive en el aire, pero sí permanece encapsulado en las gotículas que nosotros expelemos al respirar. Entonces, lo último esas gotículas, si alguien el que está atrás viene y las aspira y yo estoy contagiado, pues entonces voy a contagiar a esa persona porque las va a inhalar. Pero además la recomendación es siempre... Va a expeler varios metros más cuando alguien está corriendo o alguien está gritando. Exactamente. Ahí hay un problema. Lo ideal es mantener la distancia, ¿no? Si estoy, igual como cuando manejamos un automóvil, ¿no? Si estamos en carretera a alta velocidad, tenemos que guardar más distancia del que está adelante. No es lo mismo que ir pues en ciudad cuando estamos a menos kilómetros por hora. Es el mismo principio, ¿no? Si estamos a mayor velocidad porque estamos corriendo en bicicleta o haciendo footing o lo que fuere, hay que tener mayor distancia. La mascarilla siempre se debe recomendar. Y ponerse bien alrededor de... incomoda. Sí, alrededor de la nariz para que no se genere pues ese vaho de los anteojos. La mayoría de los que usamos anteojos tenemos ese problema. Pero el tiempo nos ha ganado, doctora Aún, le agradecemos las recomendaciones, hay que tomarlas en cuenta, que son esta barrera. La barrera que tenemos hoy son las mascarillas y el resto de lavado de manos y la distancia que tenemos que mantener. Hasta que no llegue la vacuna y todas las dosis estén puestas, esa es la recomendación y la exigencia. Vamos al gran resumen de la hora. Es hora de disfrutar una Inca Kola sin azúcar y pensar en buenas ideas, porque con creatividad el verano no para. Son las 9:01. El gran resumen de la hora de RPP. El defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, dijo que presentará un proyecto de ley al Congreso para crear una franja sanitaria que brinde mensajes masivos a la población sobre las medidas frente a la pandemia. Una franja sanitaria basada en la franja electoral. No es que la sustituyamos, sino que va a ser exactamente lo mismo. Yo creo que acá hay un objetivo, digamos, político en el sentido de política pública. El defensor del pueblo dijo además que las autoridades ya deben tomar las medidas de prevención ante una tercera ola de contagios. Va a haber una tercera ola. Debemos evitar a toda costa que la tercera ola nos golpee con fuerza. ¿Eso qué significa? Mascarillas, fortalecer las ollas comunes, los comedores populares. El gobierno prepara una campaña de orientación a la población frente a la pandemia, anunció el ministro de Cultura, Alejandro Neira. Ha habido probablemente que ha faltado no solamente comunicar, así como hemos hecho ayer, efectivamente, sino tener más vocerías y tener más, digamos, a través de los medios de comunicación, hacer una campaña masiva. Hay una campaña que está siendo trabajada por la Presidencia del Consejo de Ministros. Hoy se reiniciará el juicio contra el candidato presidencial Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
En ventana electoral como parte de la cobertura El Poder en tus Manos 2021, el candidato presidencial del partido Frente Amplio, Marco Arana, enumeró que debe contemplar una nueva Carta Magna. Debe reconocer y garantizar la existencia de una economía diversificada que sea armoniosa con la sostenibilidad ecológica, proteja nuestra biodiversidad y pluriculturalidad, reconozca derechos laborales y el rol planificador y regulador del Estado para la sociedad de buen vivir. En un 70% cayeron las ventas en los mercados públicos de la región Lambayeque en enero de este año, tras el inicio de la segunda ola de contagios de la COVID-19, señaló el presidente del Consejo Regional de Trabajadores de Mercados, Aníbal Rabines Malca. El grupo farmacéutico estadounidense Pfizer calcula que las ventas de su vacuna contra la COVID-19, elaborada con la empresa alemana BioNTech, alcanzarán unos ingresos de $15 mil millones en todo 2021. El técnico Zinedine Zidane se reincorporó a los entrenamientos del Real Madrid tras finalizar su periodo de aislamiento por haber padecido de la COVID-19. Faltan 68 días para las elecciones del 11 de abril. Sigue todos los detalles a través de nuestra cobertura El Poder en tus Manos, Elecciones Generales 2021. RPP, la voz del Perú. El gran resumen de la hora de RPP. Cajamarca registra 13 grados y al mediodía la temperatura llegará a 16. Puerto Maldonado reporta 25 grados y por la tarde la temperatura será de 28. Además, Lima reporta 21 grados y para el mediodía tendrá una radiación de 15.